Saludos a todos y bienvenidos a nuestro canal Un Rayito de Luz. Pues les comento que hoy vamos a estar hablando acerca del TDAH, o sea, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, tanto en niños como en adolescentes. Y claro, también hay ocasiones en las que este trastorno pasa a ser parte de la edad adulta. Entonces, hay tantos casos de TDAH y tantos padres confundidos acerca de lo que es el TDAH. Algunos piensan que si el niño no tiene problema de atención, no tiene TDAH. Otros piensan que si el niño no es hiperactivo, no tiene TDAH. O sea, en verdad hay mucha confusión respecto a lo que es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Y hoy yo quiero ver si logramos aprender lo básico, o sea, lo que necesitamos saber acerca de este trastorno. Así que vamos a adentrarnos en el tema del TDAH en la tarde de hoy y vamos a ver cómo logramos comprender los conceptos básicos relacionados con TDAH y las características importantes que debemos conocer de este trastorno que está actualmente tan marcado en la población infanto-juvenil, mucho más después de la pandemia. Te pregunto, ¿has notado que tu hijo, hija, adolescente o niño, tu esposo o tu esposa les cuesta prestar atención? ¿Les es difícil prestar atención? ¿Tu niño se mueve constantemente en momentos en los que no debería hacerlo? ¿Tu adolescente actúa impulsivamente o interrumpe a los demás? ¿El niño actúa impulsivamente o interrumpe a los demás? Si estos problemas son continuos y parecen estar afectando la vida diaria de la persona, en este caso tu hijo, tu hija o tu adolescente, o puede ser un adulto, tu esposa, tu esposa, es muy posible que esté sufriendo la persona de un trastorno por déficit de atención con hiperactividad o con o sin hiperactividad. Este trastorno puede afectar las relaciones sociales y el rendimiento escolar de los niños pequeños y también de los adolescentes. En los adultos, claro está, afecta mucho más las relaciones sociales, las relaciones interpersonales que otras cosas. Existen también tratamientos muy eficaces para controlar los síntomas del TDAH. O sea, tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa no tienen que vivir con esta falta de autocontrol, con esta impulsividad, con esta agresividad o con este carácter complicado, difícil, aburrido, o sea, con esta falta de atención que tú le dices una cosa ahora y ahorita se le olvida. No tienen que vivir así porque ya hay varios tratamientos que son muy eficaces para controlar esta sintomatología que produce el TDAH. Encontrar apoyo para diagnosticar el TDAH, eso es cuestión de tú ir a hacerte una evaluación psicológica con cualquier psicólogo que sea una persona que ha sido formada a nivel universitario y que haya sido formado en psicología clínica. Noten que aunque el TDAH afecta tanto los asuntos educativos, académicos, escolares de los infantes, en realidad el TDAH no es un trastorno que se aborde de una manera íntegra, completa en lo que es la psicología educativa. Es en la psicología clínica donde realmente se adentra el estudiante en el conocimiento de los trastornos del neurodesarrollo del cual este trastorno es parte. ¿Qué es el trastorno de déficit de atención con hiperactividad? Bueno, este trastorno se define como un trastorno del neurodesarrollo asociado con un patrón continuo de falta de atención, hiperactividad o impulsividad. Los síntomas pueden interferir, como ya les dije anteriormente, en las actividades diarias de la persona, en las relaciones interpersonales, familiares o pueden afectarle en lo que es el rendimiento académico en la escuela y también, lógico, ya estaría incluido dentro de lo que son las relaciones sociales interpersonales, los amigos, o sea, las amistades tienden a tener mucho conflicto con las amistades, especialmente mientras más pequeños son. Este trastorno, al ser un trastorno del neurodesarrollo, comienza en la niñez. O sea que puede identificarse ya, o sea, desde los como 2 años y medio, por eso es que de verdad conocemos
el dicho de los terribles dos. Y ciertamente por eso les decía que para identificar este trastorno, y aunque es fácil de identificar, el personal, o sea, el profesional que trate al niño o evalúe a la persona debe tener un vasto conocimiento de este trastorno, ya que hay muchísimos de los síntomas del trastorno que están muy relacionados con lo que es también la etapa del desarrollo en la cual se encuentran estos niños cuando inicia el trastorno. Es decir, que una etapa que podría ser normal de desarrollo, como es la impulsividad, como es la agresividad, como es la inquietud, como es la falta de atención, que son características marcadas en el desarrollo evolutivo de un niño, digamos, de, no sé, desde 0 a 4 años. Pero en este tipo de niño que tienen TDAH, estas características son marcadas de una manera desproporcionada, o sea, desproporcionadamente inatento, desproporcionadamente agresivo, desproporcionadamente hiperactivo. Es como que un niño que tú no puedes controlar. Entonces ahí estamos hablando de un posible TDAH y no de un hito del desarrollo evolutivo, o sea, de lo que son los terribles dos, como se conoce en estos tiempos, ¿verdad? Otra cosa es importante saber que este trastorno que comienza en la infancia es un trastorno que puede perdurar durante toda la adolescencia e incluso continuar en la edad adulta. Es decir, hay muchísimos adultos allá afuera que nunca fueron diagnosticados en la infancia y que son personas que tienen trastorno de déficit de atención por hiperactividad, y se le nota en su conducta y más que todo se le nota en los conflictos que presentan en sus relaciones interpersonales o laborales o amorosas, por ejemplo. Los niños y los adultos también con este trastorno experimentan un patrón continuo de los siguientes síntomas, y esto es importante, presten atención, o sea, es un patrón continuo, no es de que, la persona está pasando por un duelo y por eso está media ida, media desenfocada, tiene la memoria media borrosa o está medio confundido. La persona está pasando por una transición, ya sea un divorcio, ya sea una mudanza, ya sea un nuevo bebé, que la madre casi no duerme. O sea, no estamos hablando de ese tipo de situación. Estamos hablando de un patrón continuo. O sea, este es el diario vivir y el pan de cada día de esta persona. Número 1, falta de atención. O sea, tener dificultad para prestar atención. Número 2, hiperactividad. Tener demasiada energía o moverse demasiado o hablar demasiado. Impulsividad, actuar sin pensar. O sea, la persona no tiene como que autocontrol, no se para a meditar en las consecuencias de su conducta. Es una conducta que está fuera de su control a nivel de impulsividad y la dificultad de modelar un autocontrol. Entonces, cuando tú escuchas estas características, tú probablemente digas lo que dije yo. Pero yo era TDAH. O sea, definitivamente que yo era TDAH. Déjenme decirles que yo no lograba todavía a los 18 años sentarme a ver una película completa. No había cosa que me aburriera a mí más. ¿Por qué? Porque los niños o adolescentes con TDAH tienen problema con lo que se conoce como la atención sostenida. O sea, atención sostenida, que es lo que conlleva tú ver una obra de teatro, tú ver una danza clásica, tú ver una película de drama, o sea, donde tú tengas que prestar atención a lo que está sucediendo para poder entender lo que está sucediendo. O sea, la persona no disfruta esa clase de cosas. Por el contrario, eso podría hasta terminar siendo un proceso de muchísimo estrés para la persona. A mí, por ejemplo, sentarme a ver una película me producía un estrés de madre. O sea, yo pensaba que era que a mí no me gustaba el cine. Ahora yo entiendo que era que yo tenía un nivel de energía interna que no se demostraba de una manera impulsiva, sino interna, de energía nerviosa, como uno le llamaría, que definitivamente marcaba un TDAH, que más tarde vamos a hablar de esto, combinado, donde hay una falta de atención mezclada con una hiperactividad, sea interna o externa. Entonces, otra cosa, vamos a hablar, por ejemplo, de lo que serían los síntomas de atención, porque tal vez tú pienses que no, que tu niño no tiene dificultad con esto, porque el niño sí se sienta a ver una película durante todo el tiempo, cosa que yo no lograba hacer, o el niño sí se aprende una canción de escucharla una sola vez, o el niño sí te relata una historia, o no sé, lo que sea que vio, una película,
un drama, te lo relata de pie a cabeza y tú dices, no, este niño no tiene TDAH porque este niño no presenta falta de atención. Entonces, ¿cómo saber si tu niño tiene falta de atención o tu adolescente, tu esposo o tu esposa? Bueno, si les resulta difícil seguir las instrucciones o terminar las cosas, o sea, empieza las cosas pero no las termina. Si son niños, empiezan las tareas pero no las terminan. Si son adolescentes, empiezan los quehaceres pero no lo terminan. O sea, si se les dificulta seguir las instrucciones y terminar las cosas, hay probablemente un cuadro de déficit de atención aquí. Otra de las cosas es que la persona se les dificulta grandemente concentrarse, o sea, se distrae con facilidad. Y también otra cosa que tal vez nadie pensaría es que la persona se despista fácilmente, o sea, puede estar allí sentada y de repente empieza el muchachito allá en el cole o donde sea que tú lo tengas a jugar con una bolita que se encontró, la maestra hablando, ¿verdad? Y se supone que estén prestando atención, pero el muchachito está jugando con una bolita que se encontró, con un papelito que rompió del cuaderno, jugando con los lápices, jugando con los sacapuntas, jugando con un librito que tiene, o sea, cuando la persona se despista, se distrae con tanta facilidad, a pesar de que hay un tema de interés que se le está presentando, hay posibilidad de que aquí hay un TDAH marcado de falta de atención. Otra cosa, tiene dificultad para organizar las cosas, dificultad para organizar actividades, trabajo. O sea, yo recuerdo, señores, que a mí me decían, por ejemplo, ay, organiza la charla bíblica. Ay, qué estrés me daba eso, la idea de tener que organizar la charla bíblica. Yo, Dios mío, no, mejor pónganme a dirigir la charla bíblica. Yo le predico, pero a mí no me pongan a organizarla. ¿Por qué? Porque los muchachos con TDAH o los jóvenes con TDAH tienen una gran dificultad en lo que es la concentración que conllevaría la organización, por lo cual tienden a tener todo fuera de sitio, las tareas fuera de sitio, mezclan los cuadernos, apuntan lo de una materia en otro cuaderno, en el cuaderno de otra materia. Son niños, por ejemplo, que mezclan las ropas, por más que tú le organices y le pongas las pijamas en un lado, los pantalones cortos en otro, la camisa en otro, o sea, nada más conlleva un día y al otro día tienen ellos todo eso hecho un bollo de nuevo, todo revuelto, todo, o sea, una cosa que tú dices, Dios mío, pero ¿qué es esto? Porque tienen mucha dificultad para mantener la organización. Les conlleva muchísimo, como ya les dije, mantener tareas que requieran una secuencia y también mantener los materiales y sus pertenencias en orden. Si tú tienes, por ejemplo, un adulto, un esposo que siempre pierde las llaves, un esposo que nunca encuentra la cartera, una esposa que tiene una cartera que aquello es Mary Poppins, que tú entras y tú andas buscando la llave en la cartera de tu mujer, pero es imposible encontrarla de tantas cosas que tiene allí, un revolú y un desorden dentro de esa cartera que no hay orden, nada está donde debería estar. Posible cuadro de TDAH. Así que las personas con TDAH, marcadamente con lo que es la falta de atención en el TDAH, son personas que se les dificulta mantener la atención sostenida, mantener la organización, concentrarse, mantener secuencia en alguna tarea o cualquier cosa que estén ejecutando. Les dificulta un mundo mantener organizados sus pertenencias, o sea, lo que es la organización interna de su propia vida, y también les cuesta muchísimo administrar el tiempo y cumplir con los plazos, o sea, cumplir con los compromisos. Son personas que tienden a llegar tarde donde quiera que van. Son personas que siempre piensan que tienen como 7 horas para hacer la cosa y cogen 7 proyectos, pero en realidad nada más son 2 horas que tienen y ya están tarde para el próximo, o sea, porque les cuesta tanto la planificación y la organización que de verdad no se dan cuenta que no van a poder cumplir con los plazos que se han establecido. Estas personas también evitan las tareas que requieran un esfuerzo mental, no quieren tener que pensar. Tú te has encontrado con hombres y mujeres que te dicen, mira, esto y tú le dices, piensa. No, las personas que tienen TDAH huyen de tener que pensar porque pensar requiere un esfuerzo mental sostenido y ellos, eso es una pesadilla para ellos, tener que pensar de una manera enfocada. Así que les cuesta mucho pensar. También pierden las cosas, como ya les mencioné, pierden la llave, pierden los celulares, pierden los espejuelos, o sea, pierden los lápices, los bolígrafos, los cuadernos, pierden hasta la mochila, pierden los vasos en el fútbol, o sea,
Y yo te estoy hablando por experiencia que yo he vivido con mi propio hijo, que gracias a Dios se ha convertido en un niño muy organizado, pero a él le ha costado un arduo trabajo llegar ahí, un seguimiento continuo, una estructura específica, o sea, de verdad conlleva bastante para estos niños poder alcanzar esos propósitos que para otra persona son cosas normales. O sea, poner tu tarea, hacer tu tarea es algo normal. Seguir las actividades y la rutina y la secuencia de una actividad es algo normal. No brincar los pasos es algo normal. Quedarte tranquilo en una fila es algo normal. No perder tus útiles escolares, cuidar tus libros para que no se te rompan, cuidar tus espejuelos, no sentarte arriba de ellos. O sea, cualquier actividad que para los que no tienen TDAH es algo básico, para un niño o un adulto con TDAH o un adolescente con TDAH, o sea, esto es una obra magistral, un esfuerzo magno que a ellos les conlleva lograr esos propósitos que para nosotros son un pestañear, un picar de ojo, porque ellos se distraen demasiado con mucha facilidad y sus pensamientos y como la mente le delira, además los estímulos del ambiente, todo lo que esté cerca, cualquier cosita, los distrae y se le olvida lo que estaban haciendo. Son sumamente olvidadizos, o sea, despistado, como uno diría, son despistados. Y tienden a ser niños que pueden pasar, o adultos, por ser como no empático, que saben relacionarse poco con las emociones de otros, porque por ejemplo ellos te preguntan ¿cómo te sientes? Y tú le dices ay, bueno, no me siento tan bien, me duele la cabeza, y ellos dicen oh, mira, ¿qué era lo que íbamos a hacer ahora? Era que íbamos a ir al cine y íbamos a comer, o sea, ellos no internalizaron lo que tú le acabas de decir. Y no es que no lo quieran hacer, recuerda, es que tienen problema con lo que es todo lo que tiene que ver con la memoria de atención selectiva. Hablemos ahora de los síntomas de hiperactividad o impulsividad. Esto es mucho más fácil de identificar, porque por ejemplo un niño despistado, pues uno como que no le presta mucha atención, porque igual esos niños despistados tienden a no rendir mucho, no dar mucho problema, o sea, aparte de la falta de organización, como que no son niños que anden buscando problemas. Pero los niños o adolescentes y adultos que presentan síntomas de hiperactividad o impulsividad son fácilmente identificables, porque estas son características que acarrean muchísimo problema tanto para la persona misma como para aquellos que están a su alrededor. Son personas que se mueven, no pueden estar tranquilos, se retuercen en la silla, mueven las piernas mientras están sentados, y te ponen hasta a ti nervioso de tanto que se mueven alrededor de ti. Se levantan, se mueven constantemente, o sea, cuando deberían estar sentados, como ya les comenté anteriormente, o sea, no pueden estar en un salón de clase como sentados por horas, o en la iglesia sentados por horas. Tienen que pararse, ir al baño, ir a beber agua, algo tienen que hacer para poder moverse y suplir esa necesidad estimular que andan buscando. Entonces, esos son síntomas marcados de una persona, ¿verdad? Que puede tener un posible TDAH. La persona, si son niños pequeños, corren, dan vuelta, van para allá, vienen para acá, se trepan allí, se trepan acá, viven cayéndose todo el tiempo, rompiéndose un diente, un dedito, rompiéndose un bracito, o sea, porque son niños completamente inquietos que no saben quedarse tranquilos, y como son impulsivos, tampoco miden las consecuencias de sus acciones. Algo que es importante es que en la adolescencia, obviamente va a ser difícil que, por ejemplo, en la iglesia, en la escuela o en cualquier actividad donde se requiere un orden, tú veas a un adolescente que sí correteando por allí, que sí con una conducta de andar saltando silla, brincando muebles, pero tú vas a ver un adolescente sumamente inquieto. En la silla se mueve las piernas, mueve los brazos, molesta al que está al lado, le jala la oreja al que está al lado, le jala el pelo al que está al lado, le empuja, lo llama. O sea, una cosa que no pueden quedarse tranquilos. Le quita la Biblia si es en la iglesia que están para hacerle la maldad al amiguito. Si están en la escuela le tira un papelito. O sea, son niños que no pueden estar tranquilos. Y otra cosa, esos niños o también adultos no pueden jugar o participar en pasatiempos que requieran silencio. O sea, el estar callado. Por ejemplo, dominó, ajedrez, o sea, esos son juegos que ellos detestan porque conlleva que tienen que estar sentados, prestar atención a lo que está pasando. Y ellos, no, para ellos eso es una tortura, eso no es un pasatiempo, eso es una tortura. Están constantemente, como les dije a ustedes, en movimiento, y están como si fueran impulsados por un motor que tú dices, no tiene por dónde apagarlo. O sea, este niño no se apaga, no hay por dónde apagarlo.
hablan excesivamente. Los niños con TDAH hablan, y tú estás como que, ay, Dios mío, ¿dónde se le cierra, dónde está el tapón para ponérselo a este muchachito, a este hombre o a esta mujer? Porque hablan. Esa es otra de las razones por la cual yo sé que yo tenía TDAH. Dios mío, cuánto yo hablaba, ni yo me aguantaba. Otra cosa, responden a preguntas antes de que la persona termine de hablar o de hacer la pregunta o termine su oración. También como que le completan la oración. Eso era algo que yo hacía todo el tiempo, de completarle la oración a las personas, que como que la impaciencia, y sobre todo si la persona es de estas personas que son muy coherentes y muy catedráticos, muy como que muy formados, que te hablan así, como que bueno, yo te iba a decir, y tú estás como que acabas de decirme lo que me vas a decir. Y tú le terminas la oración a la persona porque ya tú no aguantas seguir esperando. Atención sostenida, ¿verdad? No hay. Como les dije, la persona tiene dificultades para esperar su turno. Cuando hacen una fila en un banco, ay, se desesperan. Es como que empiezan hasta a perspirar, nada más de tener que esperar, y algunos hasta se salen de la fila y se van. Interrumpen a otros, se entrometen con otros. Los demás niños lo acusan de ser metiche, de ser fastidioso, de ser molestoso. Los demás adolescentes lo quieren lejos. Adolescentes quieren a estos otros adolescentes con TDAH lejos de ellos porque lo impacientan, lo exasperan, hablan demasiado, lo exhaustan. O sea, el adolescente que no tiene TDAH es bien intolerante a lo que es un adolescente con TDAH, porque de verdad que son bien difíciles, son bien absorbentes, y además ese continuo movimiento y esa continua necesidad de hablar y de que le presten atención cansa a cualquiera. Otra cosa, el TDAH hace que tanto adultos como niños interrumpan a otros, se entrometan en las conversaciones ajenas. Alguna vez tú has escuchado, Dios mío, pero qué muchachito más pendenciero, y es contigo que estoy hablando. Mira, muchacha, no sea pendenciera, yo no estoy hablando contigo, le dice tú al adolescente. Eso es un síntoma de un TDAH, o sea, porque son personas que se inmiscuyen en los asuntos ajenos y siempre están como que acechando y pendientes, y están siempre queriendo enterarse de las últimas novedades. O sea, siempre quieren saber lo que se está moviendo, o sea, siempre quieren estar metido en algo, porque es que tienen un nerviosismo y un acelere y una ansiedad y una cosa que no pueden quedarse tranquilos. Entonces, el TDAH contiene síntomas de inatención, hiperactividad, impulsividad. Pero no todo el mundo presenta las tres cosas teniendo un TDAH. Puede tener un TDAH que sea inatento, y eso es lo único. A la persona le cuesta mucho prestar atención, pero es una persona muy tranquila, muy relajada, no es impulsiva, y por eso tú jamás pensarías que tu hijo tiene déficit de atención con hiperactividad, porque que no, ese niño es demasiado tranquilo. Pero no le está yendo bien en la escuela, se le olvida todo lo que tú lo mandas a hacer en la casa, no es responsable con sus responsabilidades, y no es que no lo quiera hacer, es que se le olvidan y tú te pones histérica. ¿Cuántas veces tú me vas a decir a mí, muchacho, que se te olvidó de nuevo? Déjame la excusa. No, es verdad, se le olvida. O sea, esa es el TDAH marcado con inatención y no con hiperactividad e impulsividad. Ahora, si la persona presenta la inatención, la impulsividad y la hiperactividad, se le conoce como TDAH combinado, que es lo que tenía mi hijo, un TDAH combinado, o tiene todavía, donde se presentan las tres características o sintomatología principales del TDAH. Ahora, algo importante es saber que para recibir un diagnóstico de lo que es TDAH oficial, los síntomas que está presentando el paciente deben ocurrir por lo menos en 2 o más entornos. O sea, mínimo en 2 entornos. Se va a ver más, por ejemplo, en el hogar, que se va a ver en la escuela o que se va a ver en la iglesia, pero sí que se va a manifestar mínimo en 2 entornos. Por ejemplo, con nuestro hijo, aquí en la casa, Dios mío, o sea, aquí no había paz, nadie tenía paz, porque de verdad los síntomas del TDAH de nuestro hijo nos quitaban la energía, era a todos, y al niño, o sea, ni qué decirle, ese niño casi ni dormía. O sea, tú sabes lo que un niño que no se apagaba por casi 24 horas al día, intenso, y más cuando tú estás criando en la edad adulta, como es el caso nuestro. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, en la escuela jamás hubieran pensado que el niño tenía algún trastorno, y por eso nunca lo refirieron al departamento de psicología. Sin embargo, cuando yo le preguntaba a los profesores, ¿y José cómo está?, me decían, oh, él está muy bien, lo único con José es que como que él es tosco, como que
Él es muy estricto, como que él se molesta fácilmente de cualquier cosa, que no, cualquier caballero, o sea, él como que coge la cosa muy a pecho. Y ellos no sabían identificar que eso era una reacción o era una sintomatología de TDAH. Yo sí que lo sabía. Entonces por eso yo obviamente lo llevé a evaluar y él fue diagnosticado. Pero los síntomas donde se manifestaban de una manera grave y aguda era en el hogar. Ese niño se iba a pasear con gente y cómo se portó muy bien, excelente, ay no, ese niño tan disciplinado, ese niño ¿cómo se dice? Tan decente, tan bien formado, a todos gracias, permiso, por favor. O sea, el niño tenía muy buenas modales porque le habían sido enseñado buenas modales, pero eso no implicaba que él no tuviera un nivel de ansiedad interno que desde que llegaba a la casa lo dejaba explotar, donde quiera que él sintiera que era un espacio seguro para poder dejar salir toda esa ansiedad que él sentía por dentro. Además, por ejemplo, en el funcionamiento escolar, él iba ya para primero de primaria y todavía le dificultaba leer y todavía le dificultaba escribir y todavía le dificultaba tener una ortografía, una grafía que fuera fácil de entender. Entonces, todas esas cositas como que yo la iba notando y diciendo, no, espérate, en comparación con otros niños de su edad, ¿cómo va Joseph en su desarrollo? Cada niño es diferente. No estoy comparando la persona, solo estoy comparando las habilidades de la persona para saber cómo va el mío en su nivel de desarrollo comparado con los otros niños de su misma edad. Entonces ahí se podía notar que había una inmadurez, que había una impulsividad, que había una agresividad, que había una falta de atención focalizada, o sea, y se notaba. Para mí, que soy psicóloga, yo lo podía notar. Claro, aquí yo lo llevé el niño a evaluar como a 3 diferentes psicólogos y todos dijeron que estaba muy bien porque, como les digo, esto se manifestaba en la escuela jugando de una manera brusca y tosca con los demás niños, o aquí en la casa con una conducta completamente volátil y fuera de control. No se manifestaba en todos los ambientes, en todos los contextos. Entonces el niño iba a ser evaluado a un departamento de psicología o lo que sea y lo encontraban muy bien. No fue hasta que yo pude conseguir una especialista del neurodesarrollo que yo pude tener un verdadero diagnóstico de lo que era que Joseph tenía. Otros indicadores marcados que tú puedes ver en personas que tienen TDAH es la intolerancia al estrés. O sea, cualquier cosa que es una demanda para ellos, por más pequeñita que sea, le produce un estrés increíble. Por ejemplo, a mí me decía la líder de charla, mira Luz, ¿tú crees que tú podrías traer una Coca-Cola a la charla? Óiganme, díganme. Tú estarías dando gracias que nada más te pidieron traer una Coca-Cola. Ay, pero para mí es un estrés muy grande. ¿Dónde voy a comprar la Coca-Cola? ¿Cómo me voy a asegurar que esté fría? ¿Cómo me voy a asegurar que la tenga encima de mí, que no se me quede en el tren, que no se me quede en la guagua? Ay, no, se me produce un estrés tremendo. Yo, mira, te puedo dar el dinero para que la compre. Y resolvía el problema. Porque cualquier cosita que indujera un sentido de atención focalizada y de responsabilidad me producía un estrés de madre. Por ejemplo, los trastornos del sueño. Yo era de la que se amanecía, señor, estudiando, yo me amanecía como si nada, cantando, yo me amanecía como si nada. Y mi familia no pensaba que eso era anormal, o sea, ellos pensaban, no, hombre, eso es como ella tiene un nivel de energía tremendo. Pero no, señores, miren, si su muchachito no está durmiendo, o sea, un niño debe dormir corrido, mínimo 9 horas. De 9 a 12 horas debe dormir un niño corrido. Y si se levanta que sea una sola vez, tal vez hacer pipí o algo. Pero cuando tú tienes un niño que se levanta 5 o 6 veces por la noche, u otro niño que, por ejemplo, le cuesta muchísimo dormirse, que tú lo acuestas y a las 8 de la noche y va a verlo a las 2 y el muchachito sigue despierto, hay una situación que hay que prestar atención. ¿Por qué? Que eso implica que hay un nivel de ansiedad tan grande interno que, aunque en la conducta no se esté manifestando, el muchachito está, mira, con un nivel de ansiedad que casi explota y se le manifiesta por un trastorno de sueño. Entonces, la depresión, por ejemplo, también. La depresión es un marcador de un posible TDAH, porque algunos niños o adultos inclusive se deprimen mucho porque se sienten como que después que dan su metida de patas o arrebato de ira, después que agreden a alguien, después que les responden mal a alguien, después que se ponen defensivo con alguien, se sienten muy mal de haber actuado así y eso le induce una depresión. Entonces, ¿verdad? Ya sabemos que el TDAH puede inducir mucho estrés, trastorno del sueño, ansiedad, depresión, entre otras afectaciones que no necesariamente son cosas que tú digas, TDAH. No, tal vez tú ni las asocies con TDAH, pero sí, son síntomas
marcadores que pueden indicar un posible TDAH en la persona. Entonces, ¿qué tú quieres asegurarte que suceda en una evaluación? Si tú escuchaste esto y dijiste, ay, sí, yo tengo eso, oh, mi hijo tiene eso, oh, mi hija tiene eso, oh, mi esposo tiene eso, ay, no, sí, necesitamos ser evaluados en esta familia. Bueno, primero es encontrar un buen profesional, que te recomiendo buscar recomendaciones, no solamente escoger la primera persona que encuentre. Lo primero es encontrar un buen profesional, y si te lo puedes recomendar a alguien que ya tenga un familiar con TDAH que ha sido efectivamente diagnosticado, mejor todavía. Buscar ese buen profesional para examinar la salud mental y el historial médico con lujo de detalle del niño o de la persona. El historial médico con lujo de detalle es importantísimo porque, señores, miren, problema con la tiroides, problema con alta presión, problema con la diabetes, todos producen sintomatología igualita a la que produce el TDAH. Por lo cual es importante también conocer muy bien el historial clínico de la persona que está siendo evaluada, no solamente la conducta o la sintomatología actual de, qué sé yo, los últimos 6 meses, el último año, no, es la historia completa. El evaluador, por ejemplo, debe pedir permiso para hablar con otros miembros de la familia, con la escuela, con los profesores, o sea, y si no puede ir o no ofrece esos servicios de visitar la escuela, visitar la familia, porque tal vez, ¿verdad? Eso sería muy costoso, sí que te da, por ejemplo, unos formularios o unos cuestionarios que son de instrumentos para evaluar el TDAH o cualquier otra sintomatología o cuadro clínico o emocional psiquiátrico que la persona presente. Te dan estos cuestionarios y tú lo llevas a la escuela o lo llevas a la casa para llenarlo, lo llena el papá, lo llena la mamá, lo llenan los profesores del niño. O sea, mientras más información tú puedas recabar, la niñera del niño, los abuelitos del niño, mientras más información tú puedas recabar, va a ser esta evaluación, porque a veces, por ejemplo, los padres pueden estar muy ofuscados con la conducta de un niño, muy estresados, los mismos padres quizá tener un mismo cuadro de TDAH que nunca han tratado, y puede ser que el niño solo esté pasando por un proceso evolutivo, un hito del desarrollo evolutivo, y que ellos no están sabiendo cómo trabajar esa situación, por lo cual es importante recoger y recabar información de los diferentes contextos donde el niño se está desarrollando. Ya actualmente existen varias escalas de calificación del comportamiento que son estandarizadas, que son aprobadas para verificar la sintomatología del TDAH, y por eso cualquier profesional de la salud, cualquier psicólogo, cualquier pediatra del neurodesarrollo va a tener alguna de estas herramientas que le puede aplicar a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, a tu esposa, a ti mismo, para determinar, ¿verdad?, si se están cumpliendo los criterios para un diagnóstico de TDAH. ¿Y cómo sabemos? Esos criterios están bien marcados en el DSM-5, o sea, el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Tú puedes, por ejemplo, ir al internet y buscar DSM-5, Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, criterios para TDAH, y te los va a dar claritito. Entonces, hay cierta cantidad de esos criterios que la persona debe cumplir para tener un diagnóstico, y cierta cantidad de esos criterios que la persona debe cumplir para tener sintomatología de. Porque si tú tienes sintomatología de, no necesariamente cumple el criterio para un diagnóstico. Por ejemplo, yo tenía, sé ahora que ya soy, ¿verdad?, psicólogo, sé que yo tenía TDAH. Sin embargo, yo también presentaba sintomatología ansiosa y depresiva, pero no suficiente sintomatología como para ser diagnosticada con algún trastorno de depresión o algún trastorno de ansiedad. Pero sí tenía los indicadores todos completos para ser diagnosticada para un trastorno de TDAH, el cual produce ansiedad y depresión. ¿Me explico? Entonces es importante que la persona que haga esa evaluación sea una persona que esté apta, capacitada, entrenada para este tipo de evaluación y pruebas psicométricas, y que tenga buen control de ellas a la hora de puntualizar los resultados. Si la persona es una persona altamente entrenada en la materia, o sea, por ejemplo, un psicólogo clínico con una especialidad en TDAH, un psicólogo clínico con una especialidad en depresión, un psicólogo clínico con una especialidad en ansiedad, un psicólogo clínico con una especialidad en trastorno del espectro autista. O sea, si la persona es un psicólogo clínico con una especialidad
va a ser una persona apta y capacitada para aplicar algunas otras pruebas más allá de los cuestionarios o las pruebas de screening o de cribaje que se hacen para diagnosticar el TDAH. En este caso estaríamos hablando de pruebas que analizan la memoria operativa, el funcionamiento ejecutivo, las habilidades como son la planificación, la toma de decisiones, las habilidades sociales, las relaciones interpersonales, el estado, ansiedad, rasgo, o sea, todo eso, y las destrezas visuales, por ejemplo, las destrezas espaciales, las habilidades de razonamiento que son tan importantes y que producen tanta dificultad en el niño con TDAH, un buen especialista con una especialidad en trastornos del neurodesarrollo sabría cómo trabajar a tu hijo y poder encontrar un verdadero diagnóstico, y no solo el diagnóstico, sino también sus comorbilidades. Y por comorbilidades me refiero a la sintomatología u otros diagnósticos que la persona presenta aparte del TDAH. Una persona puede tener TDAH y también tener un trastorno de ansiedad, TDAH y también tener un trastorno depresivo, TDAH y también tener un trastorno de distimia, TDAH y también tener un trastorno de múltiple personalidad. O sea, estamos hablando de que el TDAH hace comorbilidad con muchísimos otros trastornos, sea porque se presentan sintomatología de esos otros trastornos o porque la persona también tiene criterios para ser diagnosticado con un otro trastorno comórbido al TDAH. Pero le han dado el diagnóstico principal TDAH porque es la sintomatología más marcada que presenta y la que está más afectando el entorno familiar, escolar y personal de este paciente. Entonces, como les decía, que estas pruebas demandan, ¿verdad?, una alta formación en el profesional que la esté llevando a cabo. En realidad, en los países de tercer mundo como aquí, es difícil, muy difícil encontrar profesionales que verdaderamente estén formados. O sea, a mí me costó muchísimo encontrar profesionales que no solamente se sentaran a hablar con tu hijo y ya, mire, el muchacho tiene esto, no, que de verdad pasaran pruebas, que mandaran a hacer analítica, que mandaran a hacer los diferentes estudios fisiológicos, ¿verdad? Ya fuera el CAT scan o la resonancia magnética o sea, todas estas cosas que ayudan a ver cómo está funcionando el cerebro y también el sistema completo del paciente que está siendo evaluado. Es bien difícil aquí. Rara vez, yo diría, ¿verdad que sí? Esto tú lo vas a encontrar porque los costos, o sea, los costos son demasiado altos. Por ejemplo, nosotros pagamos para la evaluación de Joseph $2,000 y pico. Estamos hablando, o sea, de mucho dinero. Entonces aquí un tipo de evaluación como esa de seguro costaría entre 60,000 y 120,000 pesos. Entonces es por eso que aquí la mayoría de las evaluaciones que se hacen tienen que ver es más con evaluaciones psicométricas, evaluaciones que son más como que a nivel conductual. Otra cosa, saber, muy importante, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad es un trastorno que se manifiesta muy diferente en todas las personas, o sea, porque no hay una sola persona que sea igual que otra. Entonces, tú puedes encontrar un niño TDAH, como te comenté anteriormente, muy tranquilo y otro demasiado hiperactivo. Y puedes encontrar, por ejemplo, un niño sumamente TDAH agresivo y también con falta de atención. O también puedes encontrar un niño TDAH con falta de atención y también muchísima hiperactividad. O sea, ningún caso es similar y por eso el tratamiento es un tratamiento bien individualizado, que conlleva, por ejemplo, puede ser tratar diferentes medicamentos hasta encontrar cuál es el que va a funcionar mejor para esta persona en particular. Hay una prueba que se llama prueba genética, gene test, que se hace para ver a qué medicamento sería el que mejor respondería este paciente. Aquí obviamente los médicos ni mandan a hacer eso porque eso es más dinero todavía, ¿verdad que sí? Pero el que sí lo puede hacer, hacerse una prueba genética, perdónenme, para saber exactamente el tipo de medicamento al cual el paciente respondería bien. Eso, mírame, ayudaría muchísimo en encontrar el tratamiento adecuado y rápido. Importante saber que aunque los síntomas de hiperactividad e impulsividad, como ya les había dicho, tienden a mermar, no es que desaparezcan, pero a sentirse menos
a medida que el niño va madurando es menos agresivo, es menos impulsivo. Sí es importante notar que el adolescente o el niño o el adulto con TDAH, la sintomatología que tiene que ver con lo que es la falta de atención, o sea, la imposibilidad de tener una atención sostenida es algo que perdura en el tiempo. O sea, eso es realmente un gran desafío porque diferente a la impulsividad o la agresividad, no hay algo que el paciente puede hacer, aparte de algunos ejercicios, para mejorar lo que él hace, la atención sostenida, porque estamos hablando que ya esto es un asunto de un químico cerebral que necesitan para poder contar con esa activación de lo que él hace, la atención sostenida. Y bueno, por eso que tú has visto que, por ejemplo, hay niños que, wow, fueron estudiantes brillantes durante toda la infancia, preadolescencia, y luego en la adolescencia no logran pasar un examen o no sé, se frustran, se quieren salir de la escuela, ya le perdieron el amor a los estudios, porque obviamente a medida que van pasando de curso y llegando más a los niveles más altos de educación, ya cerca de la escuela secundaria o en la escuela secundaria, como tienen un asunto que tiene que ver con la atención, o sea, con lo que es un déficit en la atención sostenida, les cuesta demasiado ya el poder alcanzar los objetivos que necesitan alcanzar para poder pasar de curso. Sin embargo, también hay casos, por ejemplo, en los que todos estos síntomas, ¿verdad? Ya después de la adultez desaparecen o a ellos aprenden cómo no dejar que esta sintomatología los controle y pueden manifestar una conducta bastante funcional. Mientras que hay otros casos donde la falta de atención, la inquietud, la impulsividad continúan y continúan hasta la edad adulta y hasta la vejez. En estos casos, de verdad, es normal escuchar, no sé, muchas veces, ¿verdad? Uno escucha, ay, Dios mío, pero es que tú no sabes que este hombre es como un muchacho. Ay, no, pero es que tú no sabes que la mujer con la que se casó mi hijo es una niña, o sea, es como que no maduró, no creció, o sea, ¿qué pasó ahí? Ahí hubo un trastorno del neurodesarrollo que no fue atendido en la infancia o en la adolescencia, por lo cual ya la persona es una adulta, pero su conducta sigue siendo y sus reacciones tanto emocionales como conductuales siguen siendo las de un muchacho chiquito. Tú te preguntarás, pero Luz, ¿y qué causa el trastorno por déficit de atención con hiperactividad? O sea, ¿cómo es que esto se desarrolla? Bueno, las investigaciones han demostrado que es heredada hasta un 75%, o sea, un 75% de los niños con TDAH heredaron ese cuadro clínico de sus familiares inmediatos, es decir, de mamá, papá, un abuelo o una abuela. El resto, o sea, los otros 25% se le atribuyen a factores ambientales, factores psicosociales, por ejemplo, factores biopsicosociales, por ejemplo, no sé, una caída, una lesión cerebral, una desnutrición, los entornos sociales poco favorables como pobreza extrema, o sea, también los patrones de crianza, los patrones de crianza que utilizaron los padres al criar al niño. Ahí está, entre esas cosas, el otro 25%, pero un 75% de ello es herencia. Y dirás, bueno, ¿y cómo entonces se trata el trastorno de déficit de atención con hiperactividad para poder superarlo? Como ya te dije, esto es una condición que puede mantenerse a lo largo de la vida de la persona, aunque en otros casos la persona logra superar todos esos efectos, toda esa sintomatología, ¿verdad que sí? Que les afecta producto del TDAH. Sin embargo, no existe una cura para el TDAH, o sea, no existe una cura. Lo que sí existen son tratamientos muy eficaces que ya han sido comprobados científicamente que funcionan. Y yo se los digo porque en esta casa no había paz, aquí no, esto es una zozobra continua por los primeros 5 años de vida de mi hijo. Y déjenme decirle que una vez ese niño fue medicado y empezó su terapia, eso es otra gente, o sea, en este hogar es otro hogar. Aquí regresó la paz y la tranquilidad. Entonces sí existen tratamientos que están disponibles y que son muy buenos. No son baratos. Se los digo desde ahora, no son baratos. Atender a un niño con TDAH es pagar una renta. Pero hay que hacer el esfuerzo. Hay que hacer el esfuerzo porque el niño necesita ese medicamento, igual que si el niño tuviera, Dios libre, Dios proteja, una enfermedad terminal. O sea,
tú no dirías, ay, sí, mi hijo, no sé, tiene hepatitis, pero es que yo no tengo el dinero para el medicamento. O, ay, sí, mi hijo tiene una situación de gastritis o úlcera gastrointestinal, pero es que no tengo el dinero para el tratamiento. O sea, porque la verdad es que para cuando se trata de tratamientos mentales somos bien rápidos en decir que no hay dinero. Y es verdad que no hay dinero, pero hay que buscarlo. Hay que buscarlo igual que se busca para cualquier otro tratamiento que el niño pueda necesitar. Bien importante saber que el tratamiento para el TDAH conlleva tratamiento farmacológico y tratamiento psicológico. Y dentro de lo que es el tratamiento psicológico se incluyen el entrenamiento en habilidades sociales, la psicoterapia, o sea, la terapia per se en sí, y la psicoeducación, lo que es educar tanto al niño como a la familia en el conocimiento de lo que es el trastorno de falta de atención con hiperactividad, impulsividad o como se conoce comúnmente TDAH. El TDAH no puede ser tratado eficientemente sin fármacos. Eso de que vamos a cambiarle la alimentación al muchachito, vamos a dejarlo que no vea tanta televisión, vamos a asegurarnos que no beba mucho estimulante. Sí, todo eso es parte de, o sea, porque hablamos que los factores ambientales afectan, o sea, todo eso es parte del tratamiento, pero todo eso no va a resolver las dificultades de un niño con TDAH si no es medicado. El medicamento es crucial, necesario, imprescindible en un niño que presente TDAH. Y en un adulto también, si quiere ser un adulto funcional, que no lo anden botando del trabajo cada 6 meses, una persona que no lo anden botando del trabajo cada 2 años, una persona que quiere crecer en su profesión, una persona que quiere desarrollarse, o sea, que quiere mantener un negocio y que funcione y que pueda salir victorioso en ese negocio, conlleva medicamentos poder salir exitoso en todas estas áreas. Si el TDAH no es medicado, con el tiempo se puede desarrollar otro trastorno aún más grave, que es lo que se conoce como el trastorno negativista desafiante, el cual puede evolucionar a trastorno bipolar en un futuro. Eso estamos hablando que es una cadena de trastornos que van agravándose si el primero no se agarra desde la infancia. Entonces estamos hablando de que es importantísimo prestar atención a todo esto mientras el muchachito todavía está pequeño y el trastorno del TDAH solamente es TDAH y no se ha convertido en algo más allá. Hablando de medicamento, tantas personas se rinden porque dicen, yo no veo que este medicamento le está haciendo a este muchacho sigue igualito. No, déjame decirte, hay diferentes medicamentos y tú tienes que hablar con el psiquiatra. Mira, yo no siento que este medicamento realmente está ayudando a este niño. Él mismo me lo deja saber que él no se siente mejor para que entonces te cambien el medicamento, pero no simplemente lo dejes, porque eso es como el medicamento de la diabetes o no sé, el medicamento para el corazón. O sea, tú no solamente dices, no me gusta como me hace sentir o no me hace sentir mejor y lo dejas. Puede ser que la dosis tenga que ser ajustada, bajada, subida. Puede ser que el medicamento deba ser cambiado por otro porque son estimulantes que se utilizan para el tratamiento del TDAH. El metilfedinato es el principal, o sea, metilfedinato es el principal. En cuanto a la psicoterapia, existen bastantes posibilidades de tratamiento también para los niños y otros con TDAH, dentro de lo que está la terapia conductual, ¿verdad? Donde a la persona se le ayuda a cambiar su comportamiento, cambia tu manera de pensar y cambia tu manera de actuar, ¿verdad? Que se le ayuda a trabajar con lo que es la organización, completar la responsabilidad de completar las tareas, aprender habilidades sociales, monitorear el propio comportamiento, o sea, como dice la escritura, el inteligente corrige su propia conducta. Y también a recibir elogios cuando sí hacen algo bueno y recibir recompensa, como también el no recibirlo cuando hacen algo que no es deseado. O sea, todo tiene que ver con lo conductual. También está la terapia cognitivo-conductual. Cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de vivir. Ayuda a la persona a concientizarse de que los retos de atención y concentración están presentes, van a estar presentes y necesita trabajarlos. Y también existe la terapia de familia o de pareja, que ayuda a los miembros de la familia a aprender cómo controlar los comportamientos del niño que tiene TDAH, cómo fomentar cambios, cómo las pautas disciplinarias, también por ejemplo los estilos parentales que se pueden aplicar y los que mejor funcionan con los niños TDAH, porque por ejemplo un estilo parental autoritario con un niño TDAH, ay santo Dios, no, eso es problema.
problema. A mí la gente me decía, tú te has vuelto floja, tú te has vuelto apoyadora. No, yo cambié mi estilo de crianza porque Joseph necesitaba un estilo de crianza diferente al que yo había aplicado en otros niños que diferente a Joseph no tenían TDAH. Entonces eso es muy importante, entender que la familia debe ser educada en el medio de la terapia para saber cómo trabajar con estos niños que presentan TDAH. Ahora, todos los tipos de terapia, sin importar cuál tú escojas, todos los tipos de terapia para niños y adolescentes deben incluir la familia. Sin los padres, el tratamiento psicoterapéutico está destinado a fracasar. Los padres deben ser parte del proceso porque en verdad el niño debe sentir un apoyo social, o sea, de esto de que son como que, ¿cómo se dice? Incondicional por parte de los padres. Se siente apoyado, sabe que los padres están interesados en que él mejore y que quieren ser parte de este proceso en su vida. Y no como que, bueno, aquí se lo traje, arréglelo, yo vuelvo después. No, el niño necesita ver, yo soy importante para mis padres, soy tan importante que mira esto, han dejado todo lo que estaban haciendo para venir y estar conmigo y darme apoyo en este proceso. El niño con TDAH también debería recibir una adaptación curricular y ya eso sería otro video que grabaríamos de qué es lo que la escuela puede hacer para ayudar a los niños con TDAH. Ya hoy estamos hablando de lo que deben hacer los padres. ¿Qué es lo que los padres pueden hacer para ayudar al niño con TDAH a salir victorioso en todo lo que haga, tanto académico como social y personalmente? Mi hijo, que estaba en fútbol desde que tenía 3 años, un niño que tiene un talento nato para el fútbol, sin embargo, él no lograba que le fuera bien en el fútbol porque su conducta impulsiva e hiperactiva le impedía la atención focalizada que necesita un jugador de fútbol para saber las jugadas que debe hacer o los momentos en los que debe reaccionar o no. Y también por las actitudes que se presentaban dentro de lo que eran las relaciones sociales entre los grupos de iguales dentro del mismo equipo de fútbol. Así que muy importante, los niños con TDAH, o sea, ellos se van a beneficiar grandemente de las intervenciones tanto psicológicas como farmacológicas y las necesitan ambas para poder salir victoriosos. Comentaba yo sobre lo que es las adaptaciones curriculares que se deberían hacer y en realidad, aunque aquí hay una ordenanza para eso, yo he visto que es pero muy poco, por no decir nada, de las escuelas que yo he visto, ponen en práctica esto de la adaptación curricular que se debe hacer con un niño. Y esto es algo que los padres debemos siempre estar ahí pendiente y demandar. Por ejemplo, a mi hijo, digamos, le ponían 20 ejercicios de matemáticas, ¿no? Yo hablé, busqué ayuda, busqué consejo, busqué ayuda y hablé, hasta que, o sea, entendieran que con ponerle 4, si él se lo sabía ya esos 4, ya él sabe matemática, no hay que ponerle 20. Porque el niño con TDAH te hace 4 ejercicios y te lo hace súper bien, pero cuando él ve una lista de 20 diferentes ejercicios, nada más él mira la lista de esos 20 ejercicios, ya los cansa, los estresa, los pone histérico de pensar, o sea, mi hijo llegaba a la casa con una depresión terrible cada vez que él tenía 5 o 6 tareas por hacer. Cuando ese niño se montaba en el carro así, con la mirada deprimida, todo cabizbajo, yo decía, le dejaron 5 o 6 tareas. Él no podía con eso. Él puede con 1 o 2 tareas. Él no puede con 5 o 6 tareas. Y si cada una de esas 5 o 6 tareas tiene 5 o 6 ejercicios, y en un caso, como les dije, tenía 20 ejercicios, o sea, estamos hablando de que no, es imposible que este niño vaya a estar feliz de ir a la escuela cuando él está percibiendo la escuela como algo que es imposible para él lograr, como algo en lo que él va a fracasar. Entonces estamos hablando de que sí, las escuelas tienen que ponerse al día en esto y sé que es algo que se ha estado trabajando a nivel nacional y se tiene que continuar trabajando porque en la mayoría de los casos, y como me pasó a mí, cuando tú vas y hablas con los profesores, la tendencia es reaccionar yo no puedo tener un trato especial con su hijo, no, yo no puedo, o sea, yo tengo 30 muchachos a los que tengo que atender y yo no me puedo repartir así, y yo los entiendo a ellos, porque ciertamente aquí no se utiliza eso de que cada aula tenga un asistente de maestro, cada aula debería tener un asistente de maestro precisamente para ayudar con esto de los niños con necesidades especiales. Pero es lamentable que no es así y tenemos que trabajar con lo que tenemos. Así que nada, no se rindan, sigan pidiendo ayuda, sigan involucrándose en las escuelas y sigan dejándoles saber a los profesores con lo que su hijo sí puede y con lo que no puede.
Y si no te hacen caso en la escuela, mira, de verdad, yo te aconsejo que hagas lo que yo hice por un tiempo, que a mí no me hacían caso en la escuela los profesores. Yo lo que hacía era que le decía a mi hijo, ¿sabes qué, mi amor? Vamos a trabajar lo que tú puedas. Aquí hay 20 ejercicios de matemática, vamos a hacer 4. ¿Te parece bien? Aquí hay 10 respuestas que hay que contestar de lengua española, vamos a contestar 5. ¿Cómo te sientes de eso? Y así lo hacíamos, porque de verdad yo tenía la responsabilidad sobre todo de que mi hijo no terminara con un trastorno mental peor del que ya tenía, producto del nivel de estrés que la misma escuela le estaba induciendo al niño. Entonces, como les digo, o sea, hay tanto que hay que tener pendiente en lo que es el tratamiento multifactorial y multimodal que necesita un niño que presenta un cuadro de TDAH para salir victorioso. Wow, cuánto. Hay mucho más que puedo compartir con ustedes porque de verdad siento que he hecho un doctorado de TDAH con mi hijo. Y además que la maestría que yo hice, la especialidad era en autismo y TDAH y fue demasiado lo que aprendí. Tengo mucho más que compartirles, pero por ahora vamos a dejarlo hasta aquí. Los quiero mucho y ya saben cómo encontrarme si me necesitan. Los quiero mucho.